Buenos días, bonjour. Es un placer estar aquí esta mañana, poder compartir la posibilidad de un panel tan distinto que nos va a traer tan importantes mensajes. Antes de entrar en el debate, me gustaría dejar solo 3 o 4 pinceladas sobre la importancia del turismo de montaña y el impacto en el territorio. Esta mañana ya escuchamos mucho sobre la necesidad de la innovación, el cambio climático, y a mí me gustaría añadir el componente de la inclusión social de las comunidades, de la generación de trabajo que mencionó el secretario general esta mañana y destacar pues, los retos que todos sabemos que nos enfrentamos, cambio climático, digitalización, sostenibilidad, el tema de la capacidad de carga y la inclusión social. Desde la Organización Mundial de Turismo lanzamos una iniciativa que se llama Best Tourism Villages y antes de entrar en este debate me gustaría solo compartirlo con vosotros por una razón muy sencilla. 9 de estos destinos son destinos de montaña y aquí es donde vemos el rol que el turismo de montaña tiene en diversificar la demanda en el territorio y en crear condiciones para generar oportunidades en los destinos, evitar que la gente tenga que salir de sus pueblos y le pueda dar nueva vida. Os invito a conocer los pueblos de este año, estamos abriendo la convocatoria otra vez el 28 de marzo, pero antes de empezar con este distinto panel, me gustaría invitaros a conocer los mejores pueblos turísticos del mundo. Nuestro pueblo es parte de lo que somos. Es parte de nuestras raíces y nuestra cultura. كثير. هي ماضينا وهي مستقبلنا. 每一个游客都是我们的朋友。 Prav vsak gost lahko najde razlog za nasmeh. Y para ofrecer nuestra mejor gastronomía. Para mostrarles los alrededores. E ver sorrisos nos rostos deles. On va nous découvrir un trésor qu'ils amènent où tu peux imaginer. Naš kraj je naš dom. كل واحد كيحترمها. Y a todos quienes quieran compartir as nossas tradições. 여러분 모두를 환영합니다. Μοιράζομαι σημαίνει αναπτύσσομαι. Dufatanyije twese twarema ubucuti hagati yacu. Congrés. Kültürümüz. Doğamız. Unser Erbe. Kanthi paningalan netro gesang sarwa endah. Al turismo fa parte no altri. Et de ce que nous voulons être. Allí hamokuitan kuikichis. Καλώς ορίσατε. Bienvenidos. Welcome. Welcome. 欢迎来到 Nei migliori villaggi turistici. Bienvenido a los mejores pueblos turísticos. Well, is my mic on? Yes. Can you hear me? Yes. Perfect. I think you can hear my voice, but not now with mic. Perfect. Well, thank you so much. I also want to welcome everyone who's following online. We have the Minister of Myanmar following us, so Sir
welcome online to this event. And we're privileged to be here accompanied by the Minister of Tourism and Telecommunications of Andorra, and it was announced, the Minister of Culture, Sports and Tourism of Kazakhstan, the Vice Minister of Tourism of Greece, who joins me just on my side, Mr. Fernando Valdés, the Secretary of State of Tourism of Spain, but also very importantly, a country that immediately makes us think about mountains. We're joined online by the Secretary of State of the Ministry of Economic Development and Technology of Slovenia. Sir, welcome to this event, and we're very sorry for the delay. I know you have been on that side also listening to us, so we're very happy to have you with us, and thank you for making time to join us today. Well, yo voy a empezar por Andorra, como no podía ser de otra forma, nuestro magnífico anfitrión, y le comentaba al ministro que no le puedo preguntar cuál es la importancia de las montañas para Andorra, porque aquí lo vemos de forma muy clara, ¿no, ministro? Pero me gustaría que pudiéramos tener su visión del futuro del turismo de montaña, los retos en especial en la pospandemia y cómo estáis trabajando pues, para enfrentar esos retos que también esta mañana ya usted diseñó en su discurso. Como bien has dicho, al final Andorra, Andorra es montaña, una destinación 100% de montaña, y para nosotros el turismo en nuestro país representa más de un 50% de nuestro PIB, y es un porcentaje pues enorme. Al final nosotros tenemos que potenciar mucho la montaña porque es nuestro principal atractivo que tenemos. Pero como lo he comentado en el discurso inaugural, al final no tiene sentido un destino de montaña si ahora, en estas épocas que vivimos, no es sostenible, no respeta el medio ambiente y no buscamos la manera tampoco de desestacionalizarnos. Al final tenemos que ser un destino que sea 365 días al año. Al final tenemos unas infraestructuras turísticas, aquí en el caso de Andorra, pues muy importantes. Tenemos hoteles con capacidad de acoger a muchísimos turistas, y al final, gracias al trabajo de los empresarios privados, de los ayuntamientos, que tienen un valor muy importante aquí en Andorra, y también del gobierno, intentamos buscar esta desestacionalización. Al final es evidente que nosotros nuestra temporada de invierno pues, representa pues, una parte muy importante de la afluencia de visitantes que tenemos, que nos empieza la temporada de diciembre a abril, pero bueno, una vez que acaba el abril no se acaba el país, y entonces a partir de abril pues estamos creando pues nuevos productos turísticos para ser atractivos para la gente que nos visita. Por eso le digo, esta desestacionalización, los 365 días es muy importante, y durante estos periodos también yo creo que es muy importante, y para nosotros va a ser un reto en el próximo año, el tema de la formación en los agentes turísticos que tenemos aquí, desde todos los niveles de la cadena, digamos, podríamos decirlo así un poquito cordialmente, de la cadena de producción del turismo, del eslabón más bajo hasta el eslabón más alto. Creemos que darles una formación y que cada vez tengan más integrado la cuestión de que el servicio, ante todo, es lo más importante. Es decir, podemos tener infraestructuras de muchísima calidad, que yo creo que aquí en Andorra hemos conseguido unos estándares importantes. Al final lo que se lleva a la gente es la percepción de tener yo creo, un buen servicio, de sentirse bien acogidos. Al final somos, como hemos dicho, un país eminentemente turístico, y por este motivo creo que tenemos que estar a la altura con el servicio que nosotros damos. Pero cuando me hablaba de montaña, es verdad, somos 100% montaña. Como le he dicho, la época más importante para nosotros es la época invernal, a horas de ahora, ¿sí? La época invernal pues es muy importante para nosotros, y justamente lo que preocupa ahora, cuando hablaba de que tenemos que ser mucho más sostenibles, nos preocupa pues el cambio climático por las estaciones de esquí, y tendremos que ir adaptándonos. Al final el cambio climático yo creo que es evidente, y tenemos que cogerlo más no como
un rival, sino un compañero de viaje, adaptarnos con él y ir adaptando la situación, las ofertas turísticas que hacemos toda la época del año. Nuestro alcalde anfitrión hoy, el señor Cam, al cual saludo, que está aquí, exministro también de Turismo durante 8 años, nos lo ha explicado muy bien, y ellos, los ayuntamientos, están creando productos turísticos muy importantes, como el puente tibetano que nos ha comentado ahora, el mirador del Roc del Qué, el mirador solar, todas las actividades turísticas que se hacen en todas las parroquias. Yo creo que gracias a esta ayuda de los ayuntamientos y de los privados es cuando podemos salir adelante. Al final nos hemos dado cuenta, sobre todo después de la época pospandémica, que la gente ha buscado refugio, yo diría más bien refugio, en la naturaleza, en sentirse otra vez conectados con la natura. Y nosotros, Andorra, hemos sido capaces de ofrecer este producto al cliente y además creando pequeños productos. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo que se creó un producto desde nuestra agencia de turismo, Andorra Turisme. Este año, pues durante la pandemia, los mismos trabajadores decidieron que tenían que hacer algo después de la pandemia para que la gente se divirtiera de otra manera. Y los mismos trabajadores de nuestra compañía diseñaron unos itinerarios de naturaleza para las familias. Uno es el Camí dels Bolets, por ejemplo. El Camí dels Bolets se encuentra en la parroquia de Canillo y es un itinerario que se ha hecho poniendo setas por el trayecto, que es muy didáctico y que la familia pues, puede hacer una paseada en la montaña sostenible. Hay otro sitio buscando el silencio de la naturaleza. Y hemos estado creando pues, todas estas cosas que yo creo que tienen mucha relación con la esencia que tenemos nosotros de país. Más allá de aquí, también nosotros estamos apostando mucho al ser montaña, también apostamos mucho por los deportes. Tenemos la suerte pues, que tenemos grandes profesionales del mundo del deporte, ya sea, por ejemplo, equipos ciclistas de profesionales que vienen a entrenarse en nuestro país, y todas estas cosas son las que nos permiten rellenar estas épocas más vacías que podemos tener durante el año. Yo creo que según los datos que nos han dado, no hemos recuperado los niveles y la cantidad de turistas que teníamos previos a la pandemia. Estamos, yo diría, de un 8 o un 10% por debajo de 2019-2020, pero yo recordaría que para nosotros, por el caso de Andorra, fue un año ya histórico. Pero si lo comparamos con 2018-2020, estamos creciendo un 7%. Yo creo que la recuperación del sector turístico está aquí, pero la tenemos que mirar con mucha cautela. La COVID parece que nos ha abandonado, pero los conflictos bélicos ahora nos pone otro elemento encima de la mesa, pero si nos damos cuenta, cada vez el mundo, al final, el mundo es así, y al final tenemos que ser capaces de adaptarnos a las adversidades que cada día, porque no sabemos lo que nos depara el futuro, lo que sí que tenemos que trabajar todos en el mismo sentido, apostando por la formación, apostando por la sostenibilidad, apostando por el buen trato a la gente que nos visita. Al final somos una industria muy importante. La gente de hoy en día tiene la costumbre de viajar, de hacer turismo. Al final ha entrado en los hábitos de la mayoría de la población y nos hemos dado cuenta, sobre todo después de la pandemia. Al final también hemos tenido aquí en Andorra, se ha transformado un poquito el turismo que venía de más lejos, al final en el turismo de proximidad, que ya teníamos mucho, pero nuestra área de influencia se ha ampliado un poquito. Yo creo que en este caso nosotros hemos sabido adaptarnos. Al final, de todas maneras, tenemos dos países pues, muy importantes que son nuestros vecinos, tanto sea el Reino de España como la República Francesa, y al final estos nos han ayudado también a poder tener esta capacidad de resiliencia y a adaptarnos a este nuevo, yo diría paradigma, la sostenibilidad. Al final yo creo que todos somos conscientes que el cambio climático está aquí, que nos tendremos que adaptar y que tenemos que hacerlo cada día mejor. Yo creo que
al final la competencia que puede haber entre destinos turísticos es muy rica. El hecho de hacer, por ejemplo, un congreso, pues que haya participantes, pues que todos tienen pues resorts de esquí y todo, yo creo que los unos podemos aprender de los otros y al final acabar siendo complementarios. Un poquito así a grandes líneas, un poquito lo que yo creo que tenemos que ser un destino de montaña como es el nuestro. Nosotros solo tenemos 468 kilómetros cuadrados, somos unos 75.000 habitantes aquí en el país, pero al final, al cabo del año, estamos recibiendo prácticamente 8 millones de visitantes, la cual cosa nos hace que tenemos que ser, pues tenemos que estar de cara al cliente porque es nuestra principal industria. Dicho de alguna manera, tenemos pues el turismo, pues viene aquí, se aloja, hace actividades, también hace compras y cada vez les queremos ofrecer más productos para que se sientan más a gusto y sobre todo para que repitan. Muchas gracias, ministro. Lo de repita que me parece clave, ¿no? Porque además en un contexto de proximidad la calidad para quien quiere volver es esencial y también el tema de la educación y de la adaptación de las infraestructuras a las necesidades del cambio climático. Puede que salgamos de aquí con un grupo de trabajo de montaña para avanzar esos temas dentro de la OMT. We'll go now to Kazakhstan. Welcome, Minister of Culture, Sports and Tourism of Kazakhstan, who has amazing mountains. I think our imagination, for those who haven't been there, easily can picture those amazing mountains. And Minister, what is the place of mountain tourism in Kazakhstan's strategy, your challenges and your main objectives? Спасибо за вопрос. Muchas gracias por la pregunta. Когда была пандемия, у нас была прекрасная возможность проанализировать все необходимые меры для развития нашего туризма. Durante la pandemia tuvimos la oportunidad buena para analizar el sector turístico de montaña en nuestro país. Sugiero, se puede, perfecto, porque si no... И мы в Казахстане задали себе один вопрос. Y nosotros en Kazajstán nos hicimos una pregunta. Несколько лет назад. Hace unos años. Почему Казахстан, имея 9-ю территорию в мире, ¿Por qué Kazajstán, teniendo el 9º territorio del mundo, обладая практически всем природным разнообразием, от гор, которые вы сказали, до пустынь, до морей, до рек, очень много степей, teniendo todos los recursos naturales, empezando por las montañas, las estepas, los ríos, количество туристов у нас примерно равно количеству туристов Андорры. La cantidad de turistas que tenemos es prácticamente igual a la de Andorra. Притом мы имеем население 19 миллионов и 9-ю территорию в мире, я уже сказал об этом. Y nosotros teniendo una población de 19 millones de habitantes y el 9º país por extensión en el mundo. Годовое количество туристов у нас практически одинаково. Мы спросили себя, почему и что нам делать. Y los turistas que recibimos al año es prácticamente igual de Andorra y por eso nos hicimos esta pregunta. Пандемия нам дала еще время подумать, сидя дома. Sí, pandemia nos dio más tiempo para pensar sobre esta pregunta. И мы начали анализировать. Конечно, в первую очередь инфраструктура. Мы должны были развивать инфраструктуру. Y empezamos a analizar y nos dimos cuenta que lo primero que tenemos que desarrollar es la infraestructura. Построить дорогу между городами в Андорре и построить дорогу между городами в Казахстане – это, наверное, очень большая разница, я имею в виду в стоимости. Construir carreteras en Andorra y construir carreteras en Kazajstán son una diferencia muy grande por la extensión. Но мы вложили необходимые средства, и сейчас, наверное, базовая инфраструктура дорожная, она вся построена. Y nosotros invertimos los recursos necesarios para la infraestructura. Y las carreteras principales están ya construidas. В отдаленные места мы предлагаем уже бизнесу вкладывать, и мы готовы возмещать, государство будет возмещать эти расходы. Para destinos lejanos, lo que propusimos es inversión privada por parte de los empresarios. С этого года впервые государство будет субсидировать туристскую отрасль. Este año es el primer año desde que el gobierno va a subsidiar el sector turístico en Kazajstán. Простой пример. Государство сейчас
готова восстановить 25% от стоимости горнолыжного курорта. Это простой пример. Un ejemplo muy claro, el gobierno va a subsidiar el 25% de la construcción de las infraestructuras en sectores, en objetos turísticos de montaña. Мы будем восстанавливать. У нас появилась программа Kids Go Free. Дети вместе с родителями летят на курорты бесплатно. Государство полностью возмещает авиабилеты. Tenemos otro programa que se llama Kids Go In, que se subsidia completamente el transporte de los adolescentes y niños para llegar a los destinos turísticos. Еще раз хочу обратить внимание, у нас страна очень большая. Y otro punto que tengo que notar, tenemos un país muy extenso. И это играет большую роль. Y eso tiene mucho en cuenta. И таких мер господдержки, я не буду их сейчас все перечислять, они в первую очередь в том числе и направлены на горный туризм. Это условно мы восстанавливаем стоимость ротреков, различных горнолыжного оборудования. Ahora no voy a notificar todas las medidas que está tomando el gobierno, pero por ejemplo en el sector turístico de nieve, el gobierno también subsidia la compra de los materiales y equipos técnicos para el sector de turismo de montaña. Эта проблема у нас с инфраструктурой возникла в том числе и потому, что 30 лет назад мы получили независимость. Y el problema, o sea, el asunto de infraestructuras lo tuvimos porque desde hace 30 años obtuvimos nuestra independencia. Советский Союз был закрытой страной. La Unión Soviética era un país cerrado antes. И только считанное количество туристов могло доехать до Казахстана. Y solo un número limitado de turistas podría llegar hasta el país. Поэтому мы обратили внимание, что мы можем сделать для нашего рейтинга гостеприимства. Y por eso pensamos lo que podríamos hacer para nuestro sector de hostelería. Сейчас 75 стран мира могут приехать в Казахстан без визового режима, без получения визы. Ahora el 75% de los países puede venir a Kazajistán sin visado. 76-й или 77-й страной, я надеюсь, станет Andorra. El 76 o 77 país podría ser Andorra. В ближайшее время мы этот вопрос решим. En un futuro próximo lo vamos a trabajar para que sea así. И вы тогда сможете приехать и посмотреть и культурное наследие кочевников наше, Казахстана, и спортивные какие-то мероприятия поучаствовать. Ну и, естественно, приглашаем вас всех в Алматы, уникальный город. Y con eso ustedes pueden visitar Kazajstán, conocer la cultura esteparia de los nómades y conocer la ciudad única que es Almaty en el sur del país. Потому что Алматы уникальный город, потому что 2-миллионный город, больше чем 2-миллионный город, и горнолыжный курорт находится в 30 минутах езды от него. Esta ciudad es única porque es una ciudad de 2 millones de habitantes y las pistas de esquí más próximas están a 30 minutos de la ciudad. 300 дней солнечная погода. Tiene 300 días de sol en el año. Поэтому мы занимаемся инфраструктурами, мы занимаемся визовыми вопросами, мы занимаемся цифровизацией. Por eso estamos trabajando en infraestructuras, en asuntos de visados, en digitalización. Иностранцы, чтобы раньше могли приехать, они должны были проходить, к примеру, регистрацию. Помимо визы, они должны были еще в стране проходить регистрацию. Мы эту регистрацию отменили. Anteriormente los turistas extranjeros que querían venir a Kazajstán necesitaban hacer un registro. Ahora no es necesario. Это тоже наследие Советского Союза было. Y también era un asunto de Unión Soviética, ¿no? De registro. Да. И теперь еще один шаг, который мы будем делать и делаем, это создание уже культуры гостеприимства. Это мы будем делать за счет, в прошлом году мы открыли университет туризма. Y otro paso que haremos es desarrollar la cultura de hospitalidad. El año pasado abrimos la Universidad Internacional de Turismo y Hospitalidad en Turquestán. То есть мы вопрос задали, почему и что делать. Мы вроде нашли решение, узнали почему, знаем, что делать. Вроде все это мы делаем, системно подходим, поэтому просто хочу сказать теперь добро пожаловать в Казахстан. Nos hicimos esta pregunta, lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo,
y ahora tenemos ya un plan para desarrollarlo y por eso les digo bienvenidos a Kazajstán. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much, Minister, for highlighting the key 3 points: infrastructure, support to the private sector, and also a very open visa policy. And the last but not the least, we should learn English. I mean, we should. Well, I can't speak your language either, so. And Spanish, of course. Thank you, sir. And very good on the university and the learning. I think this is also a good opportunity for bilateral development, especially Andorra with such a long-standing experience in this area. We're now going to fly to Slovenia. Secretary of State, thank you again for being with us and making time to join us. Slovenia definitely, one of the images that we have is a sustainable development priority, a country committed to also community development. We think our gastronomy has become important in your strategy as well. If Minister, you could share with us your strategy for mountain tourism, especially now post-pandemic, what adjustments were made and how you see the future of it. Well, thank you for the floor. And of course, a warm welcome and hello from Slovenia. Unfortunately, I was not able to come to beautiful Andorra. I have visited Andorra before. That's why it's even harder for me not to be able to come. Here in Slovenia, we have mountains deeply rooted in our consciousness. We even put our highest mountain on the flag, the mountain called Striglav. So mountains and mountain tourism is of course very important for Slovenia. Even when we look at the numbers for 2020, which was the hardest year for tourism, more than 30% of overnight stays in Slovenia happened in mountain municipalities, which is more than a coastal region, more than cities. So mountain tourism for Slovenia is, of course, really, really important also in numbers. Well, the challenges that we are facing regarding mountain tourism are not there because of COVID, I have to say. If COVID did anything good, I think it did make us feel more comfortable in the outdoor activities, also in the mountains. So COVID did something good for mountain tourism, we believe, and we can see that in our numbers as well, because people now are searching destinations and products that are not mass tourism places, and places where they can enjoy on the fresh air. So this COVID pandemic was actually good when we look at the motivation for people to visit Alpines, for example. We have, of course, challenges in our mountain tourism. One of them is definitely how to make mountain tourism a year-round tourism. Especially this is important for our ski resorts, for our lower-lying ski resorts. But nevertheless, the weak point of many destinations, not only mountain destinations, is seasonality. So this is what we want to improve. We want to improve that by investing into different activities, different products that one can have and enjoy in our mountains. But then the second problem that occurred with more and more people coming into our mountains is how to keep the balance between having a good numbers in tourism and also preserve our nature. We are really proud of our clean and untapped nature, and we want to keep it that way. So this is going to be our second biggest challenge: how to manage tourist flows to keep our tourism sustainable. This is our main goal: to have our tourism sustainable for the nature and also for the local communities.
That would be a short answer. Thank you. Thank you very much, Secretary of State. Paso ahora a español y el secretario de Estado de Turismo de España, que justo hablábamos, viene de un destino de montaña ayer. La estrategia de turismo de montaña dentro de la estrategia de turismo de España, qué espacio ocupa y cómo veis su futuro dentro de vuestros objetivos estratégicos. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias, Jordi, por acogernos en Andorra. Mil gracias. La verdad es que siempre es un placer compartirlo contigo. Bueno, yo sobre lo que ya se ha comentado, aportar algunas ideas que creo que pueden enriquecer el debate y que creo que sí son importantes para la estrategia de España en materia turística y lo que significa el turismo de montaña y nieve para nosotros. Hay dos elementos que se han comentado, pero que a mí me interesa destacar. El primero de ellos tiene que ver con la importancia que tiene la generación de riqueza del turismo activo y el turismo de nieve para estas comarcas, para estas regiones. Estamos hablando, por lo menos en el caso de España, de regiones que si no tuviesen probablemente estas actividades estarían enfrentando sin duda un problema de despoblación, estaríamos hablando de una pérdida cada vez más importante de activos, tanto desde la generación de riqueza como desde la población en esas regiones, con lo cual, desde luego, la apuesta por un turismo de montaña en España nos permite también abordar uno de nuestros principales retos que han quedado recogidos en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que España está desarrollando con los fondos europeos, que tiene que ver con el reto demográfico. Yo creo que apostar por este turismo, desarrollarlo en los términos en los que lo ha comentado Jordi o el colega esloveno, yo creo que tiene todo el sentido precisamente para generar una propuesta de riqueza en territorios donde sabemos que probablemente sin estas fórmulas no tendrían las mismas facilidades. De hecho, y precisamente en estos días que he estado viajando por destinos de montaña y nieve, es verdad que allí donde hay una estación de esquí, allí donde hay una propuesta de turismo activo, allí donde hay una explotación sostenible del medio, del entorno de la montaña, efectivamente la capacidad que tienen de generar recursos y bienestar para la población es mucho mayor. Con lo cual, ese es un elemento para nosotros fundamental y que hemos incorporado en nuestra estrategia turística. El segundo elemento que yo creo que es especialmente importante si abordamos este concepto de montaña, nieve, desde el punto de vista de la sostenibilidad, y yo creo que lo ha comentado muy bien Jordi, y a mí me gustaría, dado que estamos en este contexto, también animarnos a todos a acabar un poco con esa falsa dicotomía o esa falsa incompatibilidad en cuanto a la explotación de espacios como este desde el punto de vista del turismo activo, del deporte asociado a la nieve, con el concepto de sostenibilidad. Yo creo que tenemos que empezar a creernos desde la elaboración de las políticas públicas y desde el conjunto del sector que participa, que no son debates incompatibles, que precisamente lo que necesitamos es invertir en estos destinos, lo que necesitamos es hacer una inversión cada vez más activa para que el desarrollo precisamente de esa propuesta turística en los destinos de montaña sea perfectamente compatible con los principios de sostenibilidad medioambiental, reduciendo la huella de carbono, incorporando medios de movilidad cada vez más sostenible, incorporando las tecnologías también para ser mucho más eficientes en el uso de los recursos, con lo cual creo que nos debemos empezar a no establecerlo en debates de incompatibilidad, sino cuáles son las necesidades a desarrollar en el destino de montaña y nieve para que sean destinos que ayuden a conservar el territorio, y esto es muy importante. Tenemos que entender que precisamente las estaciones de esquí no solo contribuyen, por ejemplo, a la conservación
del territorio para ganaderos, aprovechando esos espacios durante una temporada del año que luego se desarrolla durante los próximos 12 meses. También contribuyen en la generación de servicios o de productos de kilómetro cero, con lo cual todos esos elementos nos tienen que ayudar a enfocarlo de una manera compatible. Pero me refería a la otra gran reflexión, y yo creo que el turismo de montaña, y en el caso de España, donde tenemos hasta 33 pistas de esquí, donde además estamos transitando, y el lema también, este Mountainlikers, yo creo que expresa perfectamente, yo creo que sí es esquí, pero es los 12 meses del año, es decir, es el aprovechamiento del recurso de la montaña durante los 12 meses del año, tiene que ver precisamente con eso. Tiene que ver con la capacidad que tenemos destinos como España, tradicionalmente destinos como Grecia, como mi colega Sofía, somos destinos tradicionalmente vacacionales, cómo este tipo de recursos nos ayudan a desestacionalizar también la oferta turística, cómo nos ayudan a posicionar nuestro destino también en mercados internacionales durante los 12 meses del año, cómo conseguimos diversificar destino turístico. Yo creo que esto es especialmente importante en países donde se genera tensión en determinados destinos, y tenemos que aprovechar recursos, y España tiene recursos de montaña en todo su territorio, porque tenemos el Pirineo, pero tenemos grandes montañas en todo el territorio. Lo comentaba ayer con la Asociación de Estaciones de Esquí, que lo tenemos en la cornisa cantábrica, en el centro de nuestro país, lo tenemos en Andalucía, con lo cual somos grandes tenedores de recurso de montaña, y tenemos que saber aprovecharlo para completar el recurso. Si los que estamos aquí, yo creo que compartimos una idea en este modelo de turismo de futuro, lo hacemos sobre la base de la rentabilidad. Yo creo que esa sostenibilidad del turismo se tiene que basar en una apuesta de que el modelo turístico cada vez tiene que ser más rentable, cada vez tiene que generar mayor bienestar para el residente, y en esa apuesta, desde luego, la montaña, la estrategia del turismo de montaña y nieve en la integración de nuestras estrategias nacionales son fundamentales. Y yo acabaría con una parte necesaria en esta reflexión, y es: estos destinos necesitan inversión. Yo creo que nos tenemos que comprometer, el conjunto de las administraciones, en el caso de España, pues tanto desde el gobierno central como comunidades autónomas, entidades locales, nos tenemos que comprometer con inversiones efectivas, porque las necesidades de la renovación de los remontes, las necesidades que generan la necesidad de crear nieve que luego cambia de estado, pero vuelve a sus cauces, es decir, que tampoco se está cambiando el orden natural de ese agua. La capacidad que tenemos de incorporar nueva infraestructura sostenible en las estaciones, o la capacidad que tenemos de incorporar elementos de digitalización para señalizar senderos, para incorporar el BTT como un elemento fundamental de la montaña que respeta al residente, yo creo que necesitan de inversión, necesita de un esfuerzo inversor, y esto mi colega Jordi lo sabe muy bien, porque desde hace mucho tiempo aquí en Andorra se ha hecho un verdadero esfuerzo inversor en este sentido, porque exigen inversión y exigen ir poco a poco adaptando esas instalaciones y esas infraestructuras al necesario reto de la viabilidad y la sostenibilidad del destino. Esencial el tema que menciona, ¿no? O sea, medir, saber exactamente también la capacidad de carga de cada destino. Con la pandemia hemos visto, como mencionaba el secretario de Estado de Eslovenia, que ha crecido, y eso es clave, que la infraestructura esté preparada, pero también pienso que es clave un punto que es verdad que siempre esta discusión, la sostenibilidad es parte de la competitividad, y al final, si no es rentable para las poblaciones, para quien invierte el turismo, no puede avanzar, ¿no? Switching to English and to Greece, and just because obviously we're talking about
fighting seasonality at the local level when it's mostly based on winter, but we're also talking about fighting seasonality for more coastal destinations based like Spain or Greece, where mountain tourism actually helps that diversification around the territory, but also around the year. Sophia, your challenge is to tell people around the world that you do have mountains. Bon dia, buenos dias, kalimera. And thank you very much, Jordi, for having us. The mayor, of course, I think he just left the room. A big thank you for the hospitality and, of course, for the challenge. And the challenging theme that we now have, it's the 11th Congress. We really hope that we attend the 12th as well. And more people come in person, because that will mean that we will have resisted all this, the pandemic impacts, and of course the new challenges that we now have ahead as the energy prices rise. And of course, it's one of the most important aspects that we will have to talk when we talk about mountain tourism. If I ask you to raise your hand and actually reply whether Greece has a winter, I'm sure that probably will say that it has more sea and sun. It actually has, and this year has been quite harsh as well. Almost 67% of the land is mountainous, and no village or town is located more than 137 kilometers away from the coastline. We have few hotels above the 300 meters altitude. We have 11% of our hotels, about 1,100 hotels up on the mountains. But this year, they have seen occupancy rates that are quite satisfactory. The 2 months of Christmas season, they have seen an occupancy rate of 70 to 90%. And we now see that in the 17 ski centers that we have in Greece that opened this year, out of the 24 that are usually in operation, we see excessive numbers of people who go to ski, go to enjoy the mountain life, and of course the alternative activities. So Sandra, replying to your question, we are now battling seasonality, and this high summer season from April to October by trying to boost winter tourism. It has always been in Greece, but it hasn't seen such large numbers of incoming travelers, especially outside of Greece, because even this year we have seen more Greek people visiting the ski centers, visiting the mountain resorts, than traveling abroad. And going back to what the Slovenian Secretary General said, State Secretary said, yes, this pandemic also brought a lot of people closer to nature. I think it has been a common ground in every speaker of our panel. More people want to come closer to nature. They want to go and walk. They want to go and hike. They want to go and find inner peace. And that's why I also think that the angle of wellness should be an increasing part of our future congresses here in Andorra about mountain tourism. If we talk about challenges, and if I let aside the urgent challenges, that is, of course, the impacts of the pandemic and the energy prices rise, and of course the total increase in prices that will also increase the running costs of our hotels. I also feel that we have the migration of people, of the younger generation from our villages. They leave, so if the younger generation abandons those places, who's going to run the alternative activities or the ski centers, all the relevant infrastructure? And of course, it's also education, because when you visit those areas, you really feel the need of the local people to be educated about what they offer, the product that they have, and of course to amplify it, but other forms. And this is also part of our strategy with gastronomy, with wine tourism, with hiking, with cycling, with all these alternative activities. Our means, the funding means, because it cannot be a general theoretical discussion. It's going to be the funds from the European Union. It's going to be the funds that we have received as a reaction to the pandemic crisis. So a large sum of it will go to restructuring our ski centers into a 12-month running operation, and this is our main goal in order to extend the tourist season. And at the same time, a large part of it will also go to mountain shelters and hiking tours, because this is also something that we feel that a lot of people will opt for.
I don't want to take up any more time for the first question, so we might as well continue. That was an initial introduction about what Greece has to offer about mountain tourism. Thank you. Can we see the mountains of Greece now? We have a video that the Vice Minister would like to share and show us. Yes. Dear world, we Greeks know that when you think of our country, you think of the islands, the sea, the endless summer. But today, we have a big announcement to make. It may sound confusing. You may be surprised, but Greece has a winter too. We do have amazing islands, but we also have breathtaking mainlands. Come and explore them! In the summer, we enjoy the sea, but in the winter, all we see is lakes and rivers. And that's a cold one. We are also hitting the forests, and we discover different kinds of rocks to dive from. But we don't forget to treat ourselves with a few winter delicacies. So get ready to experience winter in Greece. See you here! We have a winter. So next time you think Greece, you think lovely ocean and mountains. In a sustainable way. Thank you very much. I'd like to pick up on the discussion on seasonality, because obviously the challenge is to create the products. And also we know how demand is also very much shaped by school holidays, because at the end of the day, most of the holidays always take place in the same time. So obviously it's important to look at different target markets, and the Minister mentioned events, Sofia talked about gastronomy, the Secretary of Spain talked about agriculture and how to make that link into the community. And what I wanted to ask you is, how do we advance that integration in the value chain? Because up to the moment, sometimes it's very still in a silo approach, no? The ski resorts and the mountains, but how do we take the ski resort out of the ski resort into the community and vice versa, no? How do we bring more of what the community is into the experience of the mountains? I don't know, Jordi, si quieres compartir un poquito también de lo que estáis haciendo en Andorra en gastronomía y en eventos, que es una forma de... Yo creo que tenemos dos... ¿Se me oye bien ahora? Yo creo que tenemos varios pilares importantes, aparte de las estaciones de esquí, que estamos trabajando muchísimo, en el cual nosotros creemos como un elemento esencial lo que es la gastronomía. La gastronomía, al final, y lo decíamos ayer en la cena de bienvenida y de manera muy formal, si los productos que ingerimos de alguna manera son productos de calidad y bien trabajados, al final la experiencia que te llevas es muy importante. Y nosotros este año se ha potenciado muchísimo, lo ha trabajado el Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura de aquí de Andorra, han creado un sello de productos andorranos y autóctonos, y estos productos yo creo que son el trabajo y el fruto de la gente también de montaña. Y paralelamente hemos estado trabajando hemos creado también a nivel local un receptario de toda la cocina andorrana, que actualmente no existía ninguno, utilizando los productos andorranos. Y de aquí a verano lo que queremos implementar es el label de restaurante tradicional. Es decir, aquí estamos trabajando en todo esto porque nosotros creemos que esto, aparte, trae este valor añadido a lo que puede ser la montaña, las estaciones de esquí, que la gente después tenga un buen feedback cuando regresan de la montaña y que se puedan alimentar bien. Yo creo que es un elemento pues muy importante y que debemos seguir potenciando. Y más allá de aquí, un poquito una cuestión que quería comentar, que nosotros usamos mucho aquí en Andorra para analizar el comportamiento del turista que nos visita, es un poquito el Big Data. Es decir, nosotros trabajamos también con nuevas tecnologías para saber
o para analizar los turistas que visitan Andorra, es decir, saber exactamente los hábitos que puedan tener a nivel global. Evidentemente no se hace un seguimiento, se hace un seguimiento poblacional general, no un seguimiento personalizado, pero hemos logrado detectar el visitante que nos visita, por ejemplo, y daré un ejemplo, Fernando, el visitante que viene de España por primera vez, pues ha generado unos hábitos de desplazamiento y de actitudes o de comportamientos que cuando es la segunda vez que nos visitan tienen otro comportamiento. Entonces esto nos ayuda a fomentar productos o experiencias para esta gente, y depende también mucho del origen de los países de donde provienen. Si provinieran pues de Francia, los hábitos de su primera visita son otros diferentes. Y ya les digo, estamos trabajando mucho en este análisis de datos, que yo creo que al final es un recurso muy importante, pues las nuevas tecnologías, los teléfonos móviles, para poder analizar cuáles son los hábitos que tienen y ver las necesidades que tienen en territorio de montaña. Después también aquí en Andorra, y ahora más bien a nivel anecdótico, también se implantó, porque claro, nuestro territorio tiene fibra óptica al 100%, pero no hay cobertura en todas las montañas. Tenemos una valle de la UNESCO, pero tenemos también un servicio de rescate en montañas, que le instalamos unas aplicaciones que podía dar cobertura para la seguridad de la gente. Es decir, la gente que viene aquí, va a la montaña y a lo mejor tiene algún incidente o lo que sea, nosotros tenemos la capacidad de respuesta, que yo creo que es importante para darles seguridad. Pero en todo caso, yo creo que los datos son muy importantes para analizar y para la toma de decisión, pero también entrando después de otra manera en estas cosas más pequeñas y más del día a día, esta cultura gastronómica, este producto gastronómico, este agricultor pues que hace su mermelada, la producción que tenemos de vino, y esta gente realmente yo creo que aportan este valor añadido que todos los territorios al final acabamos teniendo, porque todos pues tenemos pequeños productores, pero yo creo que los tenemos que ayudar en esta globalización que estamos teniendo. Yo creo que los tenemos que ayudar y cada vez los tenemos que llevar más arriba. Además, el tema de Big Data, tendremos la oportunidad de escuchar el ejemplo de Andorra. Es muy interesante realmente ver el recogido que hace el turista, saber exactamente por dónde entra, qué productos consume primero, cuánto tiempo se queda, y eso puede dar muchas pistas, como ha mencionado. De la parte de España, evidentemente la parte gastronómica es un producto bastante desarrollado también. ¿Cómo veis esa integración de la cadena de valor al hablar de agricultura? Tenemos aquí también nuestros compañeros de la FAO. En territorios de montaña, pues evidentemente toda la tradición que existe en esa desestación y desazonización, ¿cómo se puede hacer? Bueno, yo creo que ahí hay mucho que hacer, porque, como comentábamos, la sostenibilidad no es solo un concepto que tiene que ver con la conservación del medio ambiente. La sostenibilidad es también social, y cuando hablamos de la sostenibilidad social necesariamente tenemos que hablar también de la participación del residente en la propuesta turística, ¿no? Con independencia de que sea en una estación de esquí o sencillamente si se está desarrollando de una manera mucho más intensa la actividad en montaña, en los parques nacionales. Para nosotros, por ejemplo, el reconocimiento de los parques nacionales, las reservas de la biosfera, todo lo que se está desarrollando, por ejemplo, de producto adicional, de avistamiento de pájaros, o la incorporación de la fauna, o el seguimiento que se está haciendo también de la recuperación de determinadas especies, forman parte efectivamente de crear una experiencia en torno a la montaña, porque la montaña, obviamente, y más cuando estamos hablando de la estación de invierno, ahí lo consume, sobre todo donde hay esa oferta de nieve, de esquí y todas las actividades asociadas a las estaciones, lo consume esa oferta. Pero yo creo que, lo comentaba también Sofía, tenemos que empezar a desarrollar cada vez más, porque además así lo pide el turista, un turista cada vez más exigente, donde junto al alojamiento quiere participar del destino de una manera mucho más activa, todos esos recursos.
Por ejemplo, uno de los elementos que nosotros estamos incorporando de manera muy activa a través de los fondos europeos, de nuestros planes de sostenibilidad en destino, es la parte de kilómetro cero. Es decir, cómo nosotros incorporamos efectivamente la producción dentro de la comunidad como un elemento no solo de calidad en cuanto a la oferta gastronómica, que eso yo creo que lo hacemos todo, y en España la oferta gastronómica, de hecho este año hemos querido que 2022 se convierta en la gastronomía en nuestro Plan Nacional de Turismo. Queremos que la gastronomía ocupe un espacio fundamental en la oferta turística del conjunto de nuestro país. Gastronomía tenemos de norte a sur, de este a oeste, yo creo que también nos define como territorio. Pero tenemos que conseguir que esa producción sea una producción que se incorpore en los pobladores de ese territorio, ¿no? Y estamos hablando de manera particular en las tradiciones de conservación del ganado, en toda la producción que viene del territorio, cómo eso redunda en la experiencia turística, pero no solo en su consumo, sino también en su interpretación. Yo creo que cada vez más estamos viendo cómo, pues desde el vino o la miel o distintos elementos se están convirtiendo en experiencias adicionales para el visitante de montaña, ¿no? Donde no solo tiene esa experiencia o un recorrido en un sendero, sino que es capaz de visitar un teito en Somiedo, cómo vivían los antiguos pobladores en esas infraestructuras y cómo alojaban el ganado y cómo sobrevivían durante meses, los meses de invierno, gracias a esas construcciones que les define. Y yo creo que también, desde el punto de vista sociológico, es reivindicar la importancia de las gentes que han decidido quedarse en el territorio. Esa es una parte que el turismo tiene que construir y tiene que ayudar a mejorar esa reivindicación de las tradiciones, de la forma de entender el territorio, de la forma de relacionarse con el territorio, con ese sector primario, con ese entorno rural. Yo creo que eso el turismo de montaña lo sabe perfectamente. Y luego hay un elemento que yo creo que para nosotros es fundamental y que además estamos percibiendo como cada vez hay más jóvenes, jóvenes y no tan jóvenes, que hacen de su visita al destino de montaña realmente una experiencia de turismo activo. Y esto tenemos que configurarlo como un elemento de muchísimo valor añadido. Yo me refería antes al BTT, pero podemos hablar del rafting, del senderismo, de todas las carreras que se producen en los entornos de montaña, y esto lo sabe muy bien Jordi, de orientación, de cómo cada vez hay más gente que está empezando a incorporar la montaña como un elemento natural en la práctica de deportes. Entonces, bueno, todo eso nos permite ir configurando distintos productos y experiencias que rodean al destino y que obviamente mejoran la experiencia. Y vuelvo en esta forma de relato circular, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Yo creo que esto lo que tiene que significar es en una mayor rentabilidad del visitante en el destino. Nos tiene que permitir que la estancia de ese visitante genere realmente riqueza más allá del alojamiento o la oferta de restauración en un montón de puntos del destino que permiten al residente, al poblador, percibir la oferta turística no como algo invasivo, y esto ha ocurrido en muchas ocasiones porque son entornos normalmente aislados, son entornos poco transitados, y entonces lo que necesitamos es que lo perciba como un elemento consustancial al desarrollo de la actividad. Gracias, Fernando. Y muchas gracias por ese punto de la comunidad, ¿no? Porque muchas veces también pensamos, vamos a invertir, vamos a desarrollar, y es importante consultar
y involucrar a la comunidad. I'll go to Slovenia to also ask the Secretary of State to share with us a little bit their experience in terms of how do we enhance that value chain of tourism with the different experiences, and now talking about wellness, adventure, gastronomy, which Slovenia is also a leader in. How do we, from a public policy perspective, bring those actors together in a way to develop programs, to develop new experiences, with the objective of reaching the 365 strategy that is one of the main objectives we spoke about? The 365 objective is relevant also because it will manage to keep jobs in the local community, which are the number one reason why a local community will work in this sector at all. If we cannot manage to have reliable jobs, not only in winter or not only in summer, but during the whole year, the community will not truly live with ski center, for example. So it's really important that ski centers or other centers in the mountain areas do realize that they need to provide year-round jobs as well for the community. The problem that our providers in mountain areas have regarding the gastronomy or regarding the connecting all the actors together is that when we talk about farmers, they are usually small farmers, which means that they cannot guarantee the products all year round, which is for a hotel, for example, necessary. They need to have this reliability of their farmers. So we need to work on that part with our Ministry of Agriculture to connect farmers together better that are connected now. This is still in Slovenia not where we want it to be. Although in the past few years we have made a giant loop in gastronomy. We have put ourselves on the world map. We have now Michelin stars and so on, and all the top chefs, the world top chefs that work in Slovenia usually say one thing, or they never forget to thank one person. That is their farmer. So this is so well connected, and the problem is just, as I said, how to make this production more reliable also for those chefs, for the hotels, and so on. And regarding the local community as a general, we need to have in mind also the negative sides of the tourism and think about them in advance. I think that the speaker before me mentioned gathering the data and to use this data in managing also the tourist flow. People in Slovenia, we all like tourists until the point where the traffic jams happen, until the point that the problems with the garbage occurs and so on. So it's important for us, and we are now in the process of making the new strategy. We are also thinking about how to prevent the problems with tourism that can occur when the tourism does well. How to prevent those problems from even occur. So in that way, you have a really good chain and connection, and people, all the local people are really living for the tourism in their area. If they see the positive trends, and as it was said, the sustainability doesn't only mean that we need to sustain and preserve our nature. It means that it needs to be profitable as well. Without being profitable, as was said before from my Spanish colleague, I believe, you cannot have reliable jobs. You cannot be sustainable part of the community where your hotel, for example, your ski resort operates. Thank you very much, Secretary. I think that's a very important point. How to carrying capacity is always a big discussion,
but especially in nature areas, it is important to establish that capacity and use big data to be able to measure and to better manage. Sophia, in Greece as well, you're talking about gastronomy yourself, and how do you work to enhance the value chain? Both the Secretary and the Secretary of Spain also mentioned the work with the Ministries of Agriculture, which is critical. Let me just say that I feel that the timing is right for the discussion of the involvement of the human capital in every local community, because the tendency, as you've also noticed in your destination as well, is local and authentic. So people look out for this specific element of feeling the local element and the authenticity of the experience. So I do feel that the discussion we're now having, and of course it's been done on the public dialogue, is very timely. In Greece, what we have been trying to do is to work in synergies, because we all know that tourism is actually synergy. And synergy also with the local administration, because when we're talking about destination and destination management, which by the way we have legislated this December, the DMMOs, so that the local authorities can work together with the private sector in order to involve everyone, NGOs as well, and the community, in order to build the tourist product of every area. And of course, by talking about tourist product, you do talk about agriculture, because you talk about the farmer. You do talk about the tour operator as the one who are usually bringing the people there. And of course, you do talk about infrastructure, whether it might be the parking lot or the traffic in the area, the waste management, or the renewable energy that has to be applied. And we are going also forward with renewing the energy sources of all our hotels in the next 5 years, using again the European Union's funds from the RRF. So it's all about synergy. It's all about the concept of the DMOs, of the destination management organizations, and separate strategies that pertain to gastronomy. As, for example, we are now launching a DMO on gastronomy in order to help local communities with branding and marketing, but of course, compiling strategies. At the same time, a different product, ACTIS we call it, in cooperation with the Agriculture Ministry, in order to be able to meet the needs in communities and, of course, increasing needs in areas where we have more population coming in. Now, when we talk about carrying capacity, you do realize that it's not about the ski resorts that we deal it with. We mostly deal it with Mykonos and Santorini or Rhodes. So now we have a special survey on the carrying capacity of those areas. Hopefully, our arrivals in the ski centers will arrive to the point where we don't carry overpopulation, but we do deal with increased numbers. But it's very important to talk about, for me, the key words here are synergies, especially with the people of the community, and I do feel that the tendency is there. We really need to take profit from this. Thank you, Sophia. I think the Secretary of State mentioned it. The governance model needs to be there. Public partnerships, as Spain also mentioned, and then with the community. I'd like to go to Kazakhstan as well. Minister, you have sports, culture, and tourism. So you're in a privileged situation to bring them all together into the development of mountains. How those synergies happen between those three sectors in Kazakhstan? Здесь надо, наверное, обратить внимание, что любая отрасль, которая работает, она может быть связана с туризмом. Tenemos que notar que cualquier esfera puede estar relacionada con el turismo. Я имею в виду, мы можем даже развивать и медицинский туризм, спортивный туризм, культурный туризм, ну и, естественно, сам профессиональный туризм, в том числе и горнолыжный. Que podemos desarrollar turismo de medicina, de cultura, pero lo más importante como el turismo de la montaña y nieve. Поэтому наше министерство, оно готово и работает со всеми остальными нашими структурами. Por eso nuestro ministerio está dispuesto a trabajar con todos los otros ministerios y estructuras del país. И что очень хорошо, все понимают важность туристской отрасли, она сейчас резко вырастает, значение ее. Это понимание в нашей стране уже присутствует.
Que en nuestro país hay un entendimiento de que el sector turístico ahora está creciendo y se convierte aún más importante. Но во всем этом самый главный вопрос, который вы сейчас обсуждали, необходима обязательная обратная связь не только от населения, не только от операторов, не только от бизнеса, но и от местных жителей. Como ustedes ya han mencionado, lo importante es tener una respuesta no solamente de los turistas, de los ciudadanos y también de administración pública. И эту обратную связь мы должны будем обязательно анализировать и давать новые какие-то туристические продукты. Y por eso nosotros tenemos que analizar esas respuestas de las partes interesadas para proporcionar productos nuevos de turismo. Поэтому наше министерство, благодаря спорту, туризму и культуре, находится в таком привилегированном положении, чему мы очень рады. Por eso nuestro ministerio que se ocupa de temas de turismo, de deportes, de cultura, es un ministerio privilegiado por tratar estos asuntos y estos temas. Делаем упор на обратную связь с населением. И тогда будут новые продукты, которые... мы прекрасно понимаем, что чисто горнолыжным курортом андорцев завлечь в Казахстан будет сложно. Им лететь 7-8 часов. Por eso para nosotros importante es la retroalimentación, la respuesta de las partes interesadas y por eso tenemos que producir nuevos productos. Por ejemplo, para andorranos no será muy interesante visitar nuestro país porque es muy lejos y ya tienen montaña aquí. Поэтому мы вам должны предложить что-то оригинальное. Вот этим мы как раз занимаемся. Y por eso tenemos que ofrecerles algo original y en eso estamos trabajando. И хотел бы поблагодарить организаторов и УНВТО, и власти Андорры за прекрасную организацию. Я получил неимоверное наслаждение от пребывания в этой стране. Sí, por eso quería agradecer a los organizadores, al gobierno de Andorra, por organizar este evento tan bueno, donde estoy satisfecho con participar и tener toda esta информация útil. Казахстан должен, я вот даже вот сейчас, посидев, походив, понял, что Казахстан должен научиться 2 вещам у андорцев. Visitando Andorra, paseando por las calles de Andorra, me di cuenta que Kazajstán puede aprender 2 cosas de Andorra. Первое – это продолжительность жизни. Как вы достигли этого, и мы должны сделать так, чтобы в нашей стране продолжительность жизни выросла до уровня Андорры. Lo primero es longevidad de años de vida de los andorranos, que se llegó a un punto muy alto y nosotros tenemos que trabajar en ello para averiguar cómo lo han conseguido ustedes. И мы должны научить нашу молодежь говорить на 5-6 языках. Y tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a hablar 5 o 6 idiomas diferentes, internacionales. Мы знаем казахский, русский, английский, но надо еще учить другие языки. En Kazajstán se habla kazajo, ruso e inglés, pero también necesitamos aprender otros idiomas más. Thank you very much, Minister. Well, you touched an important point that the Minister touched, which is education as well, and I think we've closed the circle with that important message. Just before we close, and also I think it's important to leave our audience with one thought. The title of this event is A New Approach to the Future in Mountain Tourism. If I could ask you to leave us with one sentence on that. Obviously, we've talked about many things. We've talked about sustainability, but one sentence just to leave us with that key message. Sophia, if I may start with you. Well, it's better at the end. So I start. No, I'm joking. No, we feel that mountain tourism, is a great source for national and fair growth, regional development. So I believe that we must work towards, the sustainable part of it, making people feel that they want to live in their hometown, proud of it. And I think that mountain tourism definitely delivers a platform for this. Perfect. Thank you. Proud of it. Very important. Ministro de Andorra, una última reflexión. Sí, y además intentaré ser breve, que siempre lo intento, pero no lo consigo nunca. Pero bueno, en todo caso, yo creo que este ejemplo de esta nueva mirada al futuro
del turismo de montaña, yo creo que todos aquí hemos ido comentando elementos muy similares que creo que nos hacen interrelacionar. Y en estos foros de debate yo creo que son los sitios adecuados para poder aprender cómo desarrollarnos respecto a nuestros vecinos y que podamos ser complementarios los unos con los otros. Por ejemplo, Grecia, Sofía antes hablaba de Grecia, pues sí que es verdad, a mí me dice Grecia, la imagen que me viene pues son las playas y al final cuando ves que también tienen otras partes del destino, y esto nos tiene que hacer reflexionar también de cómo nos ven la gente que nos visita o qué resienten cuando, yo por ejemplo en el caso de Andorra, cuando a alguien le dicen Andorra, ¿qué piensan? Sí que es verdad que piensan en esquí, pero realmente queremos que piensen también en otras cosas, en gastronomía, en educación, en buena acogida. O sea, yo creo que me quedaría un poquito con la imagen que damos, o saber si la imagen que damos es realmente la imagen que nosotros queremos promulgar. Al final es verdad que los temas de sostenibilidad están mucho a la orden del día, yo creo que todos los tenemos incorporados, pero quizás tenemos que ir un poquito más allá. Muchas gracias, ministro. In Slovenia, Secretary of State, if I can ask you for a last reflection, looking into this new approach to the future of mountain tourism. Well, I'm certain that mountain tourism will be and already is a rising star of world tourism. I think there's no doubt about it. It is healthy, it is green, and it is sustainable. And I have all the best wishes for mountain tourism, and I believe that success will be there where it's not yet. Thank you very much. Secretario de Estado de España, una última reflexión. Bueno, yo creo que me quedaría precisamente con que el turismo de montaña está llamado a ocupar un espacio fundamental en el nuevo modelo turístico, ¿no? Yo creo que todos estamos hablando de los cambios que se están produciendo en las principales conversaciones o tendencias en el sector turístico asociadas a ese turismo experiencial, asociada a esa cada vez mayor capacidad del visitante de conocer no solo o tener una experiencia, sino conocer el destino. Y yo creo que con esas nuevas tendencias, la sostenibilidad desde luego ya es un elemento en materia de competitividad. Yo creo que todos esos elementos hacen que necesariamente coloquemos al turismo de montaña en un lugar privilegiado en la oferta turística de nuestros países, ¿no? Yo creo que esa integralidad, esa capacidad de generar riqueza e incorporar a la comunidad, todos esos elementos que hemos comentado a lo largo de esta sesión, hacen que vaya a ocupar un lugar fundamental en la oferta turística del futuro. Y me atrevería a decir, y sobre todo aquí con una experiencia de España, yo creo que hay un gran reto, y en esto me gustaría, o creo que coincidimos con Grecia, yo creo que es el reto de que el turista internacional conozca nuestra montaña, porque tradicionalmente es un recurso querido y disfrutado por el turista nacional, y lo que necesitamos es que nuestro recurso de montaña, ocupando ese espacio tan singular, lo haga también para el visitante internacional. En alta, poner el turismo de montaña en su sitio, que ha ganado también con la pandemia durante este debate. Me gustaría agradecer a todos muchísimo por compartir estas experiencias y terminamos con un mensaje del ministro de Turismo de Italia, que con mucha pena no ha podido unirse, pero ha hecho este mensaje para el Congreso y no ha querido dejar de dirigirse a nosotros. I would like to thank the government of Andorra and UNWTO for this important occasion for exchanging views about the future of snow and mountain tourism. After 2 years of pandemics, the present dramatic and unstable international context is certainly going to impact on recovery and mobility in coming months. However, mountain tourism has shown, even in the past 2 years, a strong potential for recovery.
This is not surprise, as mountain tourism is one of the sectors that is best fit to meet the new trends in travel demand that emerged already before the pandemics. The past 2 years have witnessed a strong growth of demand for sustainable tourism, for close contact with nature and open-air activities, for authentic experiences bringing tourists closer to local communities. Sustainability, in its environmental, economic and social dimension, is already a key factor in tourist choices and in the success of tourist destinations. The challenge of sustainability is also the challenge of making mountain tourism a real four seasons tourism by adapting and diversifying the offer. With this in mind, the Italian government is investing in a series of actions. Fostering sustainability of tourism infrastructures, hotels, transportation, as well as skiing facilities. Developing a tourism digital hub, allowing for an easier and personalized matching of tourism offer and demand, as well as a real-time monitoring of tourism trends. Promoting wine and gastronomy tourism in order to give the tourist the most complete and satisfying experiences of our mountain destination. Promoting accessibility of tourism infrastructure, as tourism must be open for all. Developing infrastructure for practicing sports in both amateur and professional level and promoting. Finally, some important global sports events will help developing and showcasing the new models of mountain tourism, producing a long-lasting positive impact on the destination and experiences that can be replicated in the tourism environment. I'm thinking, of course, of the 2026 Milano Cortina Olympic and Paralympic Games, but other events such as World Winter Master Games to be hosted in Lombardia in 2024, the world's biggest winter sport festival for athletes over 30 years old. Our mountain destination and mountain communities are central players in our strategy for shaping the future of tourism in Italy. Thank you very much. As you can see, it seemed that the minister was here with us all the time. It just touched all the points that we discussed, actually. So excellent. And without closing, my mistake, Minister of Kazakhstan, your last reflection? Just one sentence, right? One sentence. One sentence. For developing of tourism, including mountain tourism, we have to care peace. That's all. Thank you, Minister. I'm very happy you were the last. Well, big round of applause, and we take an official picture. Thank you, everyone. And our Master of Ceremonies will give you further indications on the coming back this afternoon. Thank you all who are here in the morning with us. Thank you all who are following us online from Myanmar to other corners of the world. We'll be back in some hours. Please continue with us and look forward to see you in the afternoon.